¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente. Es un video que les debía, dado que, bueno, como todos saben, activé la garantía de mi unidad, de mi pico del oro 6 posiciones, cremallera simple, 10 pulgadas. ¿Por qué digo todo esto? Para que sepan que se trataba de una unidad exactamente igual. Bueno, todavía no la saqué. Un bulón en la morsa, no. Todavía no la saqué del packaging del blister para que vean que verdaderamente es otra. La garantía vía Sony ha funcionado. Los amigos que siguen el canal, los amigos que están siempre, ya vieron cómo fue, digamos, el procedimiento. Pero bueno, me gustaría recalcarlo o remarcarlo para aquellos amigos que por ahí es la primera vez que ven el canal o quizás es la primera unidad que les falla de esta marca. Quiero que sepan que si bien vía Sony es una, llamémosle, una de las marcas, no digo con renombre, pero bastante conocida, con muy buenas unidades en alguna época. Me voy a acomodar un poquito. Muy buenas unidades en una época, con una muy buena época en cuanto a calidad. Por ejemplo, tengo que recordar los tubos del año 2014, las llaves que hasta la actualidad siguen siendo buenas, pero quizás perdieron un poquito algunos detalles estéticos. Bueno, las llaves ajustables, a mí particularmente, las francesas, como le llamamos acá en el canal, a mí particularmente no me gustaron nunca. Desde la primera época, les hablo del año, vuelvo al 2014, compré una de 12 pulgadas, no me dio resultado, tenía mucho juego para lo que se estaba acostumbrado en esa época. Hoy en día es muy normal que hasta llaves ajustables, llaves francesas como de la marca Irimo, vengan con juego. Pero particularmente en aquella época no estaba. Estamos hablando entre una cosa y otra 10 años atrás o 9 años y medio atrás. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, tenían un juego excesivo para lo que en aquella época se acostumbraba, pero el resto de las unidades fue bueno. Incluso las palas, he comprado hachas, machetes. En aquella época trabajaba mucho en lo que es obra y obra desde cero, limpiando el terreno y demás. Bueno, compraba yo todo ese tipo de herramientas. Obviamente tengo los tubos de aquella época, muy buenas unidades, las llaves, como dije, y hace muy poco decidí comprar una pico del oro vía Sony. Bueno, el uso fue mínimo, la verdad fue mínimo. Cuando se trata de una unidad nueva, generalmente la empiezo a desarrollar en tareas de electricidad, que prácticamente, salvo que ya la compre con esa finalidad, pero generalmente en plomería lo que utilizo es unidades de cremallera doble, porque ya tengo la experiencia que estas de cremallera simple, y ni hablar las de traba de escalera, se rompen. A mí las de traba de escalera se me rompen, y muchas de quizás una buena marca se me han roto con muy poco uso. Entonces estas de cremallera simple las utilizo primero en tareas de electricidad, que todos saben, como les estaba diciendo, es muy leve el uso que se le puede dar en electricidad, pero a veces hasta llegar a trabajar en la electricidad hay que desarmar, desmontar, abrir determinadas cosas hasta poder llegar a desarrollar el verdadero oficio de electricista, que involucra lo que es cables, térmicas y demás. Bueno, en ese proceso de desarme la he utilizado. Venía notando en mi unidad, que está dando vueltas acá en el taller, porque no me la pidieron para nada, eso lo quiero destacar, no me pidieron la primera unidad. Bueno, empecé a notar que tenía un juego excesivo, que la tuerquita del pivote giraba, o sea, no había manera de ajustarla, de corregirle el tiraje. Así que bueno, la usaba en tareas leves. Un día, bueno, sumado a las tareas de electricidad, me encomendaron el cambio de un flotante de tanque, que ustedes saben que eso por ahí mucho
torque, mucho ajuste no lleva, incluso va sellado con teflón o con alguna pasta no fraguante, dado que hay que aflojar. Bueno, no fue el caso de esta, tuve que hacer fuerza con la otra unidad de estas Pico del Oro y verdaderamente se me zafó, me agarró juego cruzado la mordaza y se trababa el pivot entre posición y posición, producto de que la tuerca no tenía registro. Yo pensaba solucionarlo, y les vuelvo a repetir, pensaba solucionarlo en aquel momento, no quería hacerle un punto con un martillo y listo. Pensaba ponerle algún freno químico, alguna arandelita abajo, encontrarle la manera de quizás solucionarlo y que la herramienta siga en sus funciones. Pero alguno de ustedes, no recuerdo en este momento quién, creo que el amigo Jonathan, me dijo: Tano, mandala a garantía. Bueno, esas cosas que a veces uno no piensa. Bueno, me sirvió para, de paso de salvar la unidad, poder hacer el desarrollo de cómo es la garantía de Viasony, que en mi caso han cumplido. Sí, quiero aclararle a los amigos que me han mandado una unidad exactamente igual, del mismo modelo, calculo que con las mismas falencias a futuro, no esa falla prematura que tuvo la anterior unidad. ¿Y por qué aclaro esto? Porque tanto Baco como Irimo, en el proceso de garantías que he activado en su respectivo momento, me han mandado reemplazos. Por ejemplo, he mandado Picos del Oro de estas mismas características y me han mandado, para mi suerte, una o dos, que fueron dos las unidades que cambié, pero vamos a decir una para hablar sobre una unidad. Me han mandado de cremallera doble, con 7 posiciones. Verdaderamente he salido ganando en eso porque utilizo más este tipo. Tengo una Irimo, que vieron que uno compra para usar y para guardar. Bueno, tengo una Irimo de cremallera simple para poderlas hacer, primero para poder tener la unidad y conservarla, porque verdaderamente me gusta. Los resultados en el oficio, bueno, eso es otra cosa, pero a mí me gusta tener las unidades, para poder hacer un paralelismo entre lo que sería la 224 y esta de Viasony, que, como dije ya en más de una oportunidad, se destaca un poco por sobre la 224, que tiene un poco más de espesor en la mandíbula. Para lo que es plomería, los amigos que estamos, que estoy y están en esto de por ahí desarrollar tareas en polipropileno y demás, quizás para el ajuste no tanto, porque uno hasta determinado diámetro lo aprieta a mano y por ahí termina de ceñir un cuartito de vuelta con una Pico del Oro, pero para el desarme, una vez que el Hydro 3, vamos a decir, porque es el que yo utilizo hace 15, 16 años, una vez que el Hydro 3 pegó, con el paso del tiempo, eso se agarra y se agarra de verdad. Entonces ahí sí, por ahí tengamos que aflojar con unas herramientas. Pero bueno, la voy a abrir delante de ustedes, voy a agarrar un alicate. Se está desmoronando el Monte Everest de herramientas. Vamos a abrirla delante de ustedes para que vean que la herramienta sale del mercado. Es una Pico del Oro mía, exactamente del mismo modelo. Ya no tiene la falencia que tenía la anterior, que esto giraba, y la tuerquita del pivote giraba. Así que bueno, les debía este videito. Si bien hice un video a modo shorts, o sea, un video cortito, abriendo la caja en la cual llegó la unidad, pero quería contarles también cómo es el proceso de garantía. Yo, después de que terminó la situación que les comento, la del flotante de tanque, donde verdaderamente se zafó y agarró el juego que les digo, era un juego de mordazas cruzadas, hice un video y lo mandé por la página de Instagram, donde me mandaron un número de WhatsApp, y volví a reenviar el mismo video que hice describiendo la falencia de la unidad, obviamente de la anterior. Bueno, me contestaron que ese video iba a ser estudiado por la gente de la oficina técnica. A los 2 o 3 días, creo que en 2 días, me llegó la respuesta que
veían una clara falencia en la herramienta, que se hacían cargo. Hay un lote que vino con esa falencia y me iban a mandar en reemplazo una unidad nueva. En ningún momento me hablaron de devolver la anterior, me pidieron todos mis datos, bueno, dirección física, dirección de email, nombre, apellido, teléfono, bla 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 bla, y me mandaron sin dar más vueltas una unidad exactamente igual, por suerte no del mismo lote. Esto va para algunas empresas que se jactan de calidad y demás. Bueno, esta gente no tuvo ningún problema en aceptar que hay un lote que vino con esa falencia y están a la espera de que la gente se comunique y solucionarle el problema. Esto no es para que todos manden, porque pueden encontrarse frustrados calculo que si es cierto, la gente de técnica, mediante un video fidedigno, puede certificar o no, o bueno, acercarse a saber si la unidad sufrió un mal uso o una fatiga prematura de la unidad. Bueno, siempre y cuando la gente de técnica sea verdaderamente gente de técnica. Sé que algunos amigos que por ahí sí, porque la he vivido en carne propia, se les destruya una herramienta y lo culpen a uno de inoperante y estúpido, y le den una de lástima, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que por ahí queden algunos casos impunes y otros que verdaderamente la mandan de pillos, vamos a decirlo, se las reconozcan. Pero bueno, pasan todos los órdenes de la vida, la justicia para lo que uno es justo, para otros quizás no. Pero bueno, en mi caso la herramienta falló, como les cuento, sin mediar más palabras, me mandaron otra. Y después la otra unidad la voy a reponer, como les dije, le voy a dar el tiraje correspondiente y le voy a bloquear la tuerquita para que obviamente no tenga más movimiento y quede como una unidad funcional, dado que no me la han pedido en ningún momento. Esto, para que vean que acá las cosas son mías y nada más, lo vamos a destruir. A ver si tengo algo acá a mano para cortar. Bueno, este cúter me parece que no corta ni conversaciones, pero vamos a destruir el packaging. Vamos a destruir el blister delante de ustedes. Espero no haber cortado. Ya la Pico del Oro sale de lo que podría ser una venta. Así que bueno, gente, quería hacerles este videito que sé que se los estaba debiendo, porque bueno, hay que ser justos, hay que ser equitativo, neutral, y Biasoni me ha mandado la unidad como corresponde. Si bien sé que he cumplido con las 3 etapas del video, les debía hacer esta charlita, ¿no? A modo de devolución de cómo fue el proceso y la entrega de la unidad nueva. Les mando un saludo, les agradezco el apoyo y nos vemos esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller.